Bueno, yo creo que hay que dar una vuelta al reglamento en su totalidad. Y para eso hemos creado un grupo de trabajo con el resto de grupos parlamentarios con la intención, primero, de ver si es posible una enmienda parcial del reglamento o si, por el contrario, tenemos que ponernos todos de acuerdo para hacer un nuevo reglamento. Se reunieron ayer, primera reunión de trabajo, donde están poniendo encima de la mesa los problemas que hemos encontrado en cada grupo parlamentario y, en función de lo que hayamos detectado todos, pues apostaremos o bien por reformar el reglamento o bien por hacer uno nuevo. Es lo que estamos ahora decidiendo. En cualquier caso, yo creo que al menos lo que nos dicen los que ya llevan más tiempo en la Cámara es lo mismo que comentabas, y es que al menos una semana hay que dedicar al trabajo parlamentario, a preparar propuestas, y nosotros tenemos que valorar. El pleno de la semana pasada fue intenso, fueron 10 horas y media, empezamos a las 10 de la mañana con una hora para comer y terminamos a las 8:30 de la noche. Entonces tenemos que valorar y también medir las fuerzas entre todos y entender que a lo mejor puede ser interesante que el último jueves del mes no haya pleno, para dedicar esa semana a reunión con asociaciones, a reunión con colectivos, a preparar las propuestas de la semana siguiente, dejar una semana, digamos, en barbecho para respetar un poco ese trabajo, porque si no es complicado, el día a día al final te come y es difícil pues tener tiempo para reunirte con asociaciones y colectivos. Es urgente, yo creo que deberíamos tener una reforma del reglamento lo antes posible, a poder ser antes de Navidades, sobre todo para no caer en la inercia de funcionar con este reglamento, que yo creo que es encorsetado y complica mucho el dinamismo, digamos, de la Asamblea. La supresión del Consejo Consultivo se va a hacer por tramitación ordinaria, es decir, que tiene que ir primero a comisión y luego a pleno. Entendemos que la propuesta inicial del Partido Popular, que era en lectura única, pues no tiene mucho sentido, especialmente porque este tipo de tramitaciones se llevan a cabo cuando tiene poco contenido lo que se quiere derogar. En el caso del Consejo Consultivo estamos hablando de un presupuesto importante, de un número de personas importante, es decir, entendemos que hay que hacerlo, a pesar de que estemos de acuerdo en su supresión, tanto el Partido Popular como nosotros, creemos que hay que hacerlo por la vía ordinaria. Y lo que nosotros estamos proponiendo ahora es la elaboración de un estatuto de expresidentes donde reconozcamos o seamos capaces de sentarnos con el resto de fuerzas políticas y diseñar un marco jurídico para los expresidentes de la Comunidad de Madrid. Y lo que proponemos desde Ciudadanos, y nos gustaría debatir con el resto de fuerzas políticas, son básicamente tres aspectos. El primero de ellos es que los expresidentes de la Comunidad de Madrid tengan un reconocimiento honorífico, un título honorífico por el hecho de haber sido expresidentes en la comunidad. En segundo lugar, que exista la capacidad o que el marco jurídico permita que los consejos de gobierno de la Comunidad de Madrid puedan llamar a comparecer o a conocer la opinión de los expresidentes de la Comunidad de Madrid con voz pero sin voto en los consejos de gobierno, que también pensamos que es interesante porque sí, puedes extraer la experiencia del expresidente y conocer su punto de vista sobre determinados asuntos que se quieran tratar en el Consejo de Gobierno. Y un tercer punto que vamos a proponer al resto de fuerzas políticas es con la idea de evitar esas famosas puertas giratorias y que un expresidente de la comunidad pueda incorporarse al día siguiente de dejar el cargo a una empresa privada. Lo que buscamos es un equilibrio entre que este expresidente pues siga teniendo un medio de vida y para eso proponemos una retribución durante los 2 años siguientes a haber abandonado el cargo, y a partir de esos 2 años que no tenga más privilegios que el hecho de ese reconocimiento honorífico. Con esta medida lo que proponemos es evitar esa puerta giratoria, es decir, que un expresidente pueda tener la tentación que durante los últimos meses de mandato o años de mandato legisle en favor de una empresa en concreto o de un sector en concreto y luego se incorpore a ese sector en concreto. Eso lo evitamos con un régimen de incompatibilidad muy estricto, impidiendo que el expresidente de la comunidad se incorpore al mercado laboral, pero en contraprestación lo que diseñamos es un modelo de retribución donde se le abona una retribución del 80 o 90% o del 100%, habrá que discutirlo con el resto de fuerzas políticas para que pueda tener un sustento. El expresidente pasaría a ser un ciudadano más, sin privilegios, sin coches, sin secretarias, sin despachos. Simplemente contemplaríamos la opción de que en el caso del Ministerio del Interior o de la Consejería de Interior considerara que corre riesgo su seguridad, pues el poder contemplar la opción de que siga teniendo seguridad durante el tiempo que técnicamente se determine. Despolitización del expresidente de la Comunidad de Madrid, y a partir de esos 2 años pues sería un ciudadano más que tendría que, como los millones de madrileños y millones de españoles, buscarse la vida y buscarse un puesto de trabajo o una manera alternativa de vida, ¿no?
A mí, sinceramente, ese tipo de cosas me parece que los reconocimientos tienen que dártelo los ciudadanos y el reconocimiento se otorga en las urnas y no con medallas. Yo soy poco amigo de las medallas y menos si son medallas caras, ¿no? Si es simplemente un reconocimiento honorífico, como proponíamos para el expresidente, está bien. Todo lo que suponga un gasto adicional en este tipo de cosas creo que es totalmente suprimible, ¿no? Pero en cualquier caso, si ya está aprobado el presupuesto, pues entiendo que habrá que ejecutarlo y no hay demasiada discusión en ese sentido. Bueno, con respecto al libro que menciona a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, yo creo que en 9 meses de curso y con todo el contenido que hay para explicar, pues me parece que no tiene mucho sentido hablar de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Hay muchos temas más importantes, pero en cualquier caso creo que es un tema anecdótico que tendrán que ser el consejero de Educación el que dé explicaciones y bueno, no creo que sea un tema que haya que tratar y abordar en un colegio. Una vez que ha entrado ya en la Asamblea, pues tiene que seguir los cauces ordinarios de tramitación, se calificará en la mesa, se enviará a una comisión donde se debatirá el proyecto de ley. Nosotros, como ya sabéis, hemos tenido contactos previos con el Partido Popular. De hecho, le enviamos nuestra propuesta hace 3-4 semanas y de esa propuesta han salido gran parte de los puntos que se recogen hoy en el proyecto de reforma de Telemadrid, pero insisto en que se han olvidado de una parte importante, la más importante, que es la despolitización real del ente público Radio Televisión Madrid. Los madrileños necesitamos cortar la correa de transmisión entre los políticos y el ente, un ente especialmente que tiene que ser independiente y que a día de hoy no lo es, porque siguen siendo los grupos parlamentarios, los políticos en definitiva, los que nombran a los miembros del Consejo de Administración. Y porque pensamos que es lo que necesitan los madrileños, porque no es cuestión de que Telemadrid pase de unas manos a otras, es cuestión de que Telemadrid sea independiente, plural, riguroso, que sea capaz, al menos en parte, de autofinanciarse, que empiece a contar de manera paulatina, con producción propia, que sean informativos rigurosos, plurales. Vamos a intentar cambiarla, vamos a poner todo el esfuerzo y toda la carne en el asador para que tanto unos como otros entiendan que se acabó aquello de meter las zarpas en Telemadrid y condicionar a los redactores o condicionar a los directores o opinar sobre qué contertulios o tertulianos tienen que estar en los espacios de opinión. Vamos a defenderlo, sé que es complicado, pero esa es nuestra función, es lo que nos han pedido los ciudadanos y vamos a intentar que sea así y que la reforma finalmente vea la luz teniendo en cuenta todas esas necesidades y exigencias de los madrileños.